Gracias, Paloma. Una pregunta, ¿no? Porque mucha gente se la ha estado preguntando, incluso yo hablando con una persona que estaba en el Vaticano, pues había expectación porque ha tardado mucho, ¿no?, en salir esas imágenes con el que hemos empezado el programa, La Fumata Negra. ¿Puedes explicarnos, si sabes, ¿no?, por qué ha tardado más de lo habitual para que la gente entienda? Porque yo creo que va a ser la tónica general en estos días, que va a tardar más de lo que normalmente sucede. Bueno, quizá no. A ver, hoy es que han tenido una meditación. Lo hemos visto todos, ¿no? Cuando salía el maestro de ceremonias litúrgicas, que ya es uno nuevo. De hecho, ya he cambiado la entradilla de los siguientes vídeos que haga. Ya voy a poner voy a quitar a Marini y voy a poner a este, que no recuerdo ahora el nombre. Han tenido una meditación. Hemos visto al cardenal Raniero Cantalamessa que se dirigía a la Capilla Sixtina. Entonces, lo que no sabemos, nadie sabe si la meditación ha durado 20 minutos, 1 hora o 1 hora y media. Eso por un lado. Desconocemos el tiempo, ¿no? Pero luego también es verdad que es un ritual muy... es un ritual fantástico, porque es uno por uno todo lo que hemos visto, uno a uno, todos haciendo el juramento, poniendo la mano sobre el Evangelio. Entonces, las votaciones es uno se levanta de su sitio y él va con la papeleta así, como estoy indicando con la mano, con la papeleta levantada, doblada en 4, la dobla en 4 partes, o sea, por la mitad y luego otra, ¿no? Y se acerca hasta donde esté la mesa, pues la mesa presidencial, y lo deja sobre una bandeja de plata, pum, y la mete en una urna. Así los 133. Y tened en cuenta que hemos visto algunos, uno que va con bastón, otro que necesita ayuda, hay algunos que están bastante perjudicados. O sea, eso ir viendo el tiempo, ¿no? Y luego lo que es el recuento, o sea, hacen un recuento, lo comprueban 2. Entonces, uno va diciendo el nombre en voz alta de la papeleta, yo qué sé, por ejemplo, Parolín, ¿no? Y otro lo comprueba, y otro lo anota. Y así los 133. Pero es que luego cuando hacen otra comprobación de los votos, por si hubiera algún tipo de fallo en alguna papeleta. Pero es que luego las papeletas las van cosiendo por grupos, se van cosiendo desde la esquina, es que todo eso está detallado, desde la esquina con unos hilos para ir acumulando los montoncitos para cuando se quemen. Entonces, ha sido mucho, pero yo creo que ha sido la cuestión de la meditación y que son 133. El anterior cónclave eran 117. Así que yo creo que ha debido ser algo así. Algo se ha ido demorando y bueno, estos hombres dirán, pues que el mundo espere, ¿no? Pues no tiene ningún problema, no hay prisa porque estamos tratando una cosa muy importante y ya está. No. A las 4:30 es la cita en la que entren los purpurados en esa Capilla Sixtina. Comienza así oficialmente ya o prácticamente el cónclave que va a elegir al sucesor de Francisco y al nuevo líder de la Iglesia Católica. Esta vez también se ha hablado de los favoritos, de posibles papables, aunque la experiencia nos dice que no sirve de mucho y nos recuerda aquello de que en el cónclave quien entra papa sale cardenal. Esther Ispuru, egunon. Kaixo, Iñaki, egunon. Bueno, recordamos que todo se desarrolla bajo un estricto protocolo litúrgico y ceremonial que comienza con la música Proeligendo Pontifice, que ha comenzado a las 10 y que mencionaba Izaro, todo esto en la Basílica de San Pedro, con los cardenales reconociendo sus pecados. Bueno, ya por la tarde a las 4:15 se reúnen todos en la Capilla Paulina y desde allí parte la procesión a la Capilla Sixtina, donde los cardenales juran secreto absoluto. Por ejemplo, así juraba en su día ese juramento Bergoglio. Tego Georgios Marius Cardinalis Bergoglio Spondio Vobeo Adiuro. Y ya después de este juramento escucharemos la mítica frase con la que salen de la capilla todos aquellos que no participan en este cónclave. Extra omnes. Pues de todo lo que suceda entre ese extra omnes y el Habemus Papam hablaremos ahora mismo con una experta. Ella es Paloma Girona, periodista que dice no ser experta en el Vaticano, pero sí experta en cardenales. Hace casi 2 años creó el canal Cónclave Informa y lleva más de un año investigando todo sobre el cónclave, Iñaki. Paloma Girona, hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias. No, a usted, a ti, Paloma, por atendernos, porque entiendo que tendrás la agenda bastante atareada, además muy pendiente también de lo que ocurre en Vaticano, y de momento es una jornada tranquila, porque ahora mismo todavía la misa no ha concluido, y todavía hasta las 4:15, 4:30 no comienza así oficialmente, digamos, la liturgia en sí, aunque el cónclave ha comenzado ya con esa misa, como decíamos. Paloma, se sea o no creyente, son días y es una liturgia precisamente a seguir, que está cautivando a muchísima gente y lo hace habitualmente porque atrapa, la verdad es que sí, no es historia pura, y estamos haciendo historia en el día de hoy también. Así es, el segundo, a ver, que ya se me va. Bueno, antes de nada quiero decir que es que estoy griposa, por si acaso toso, pido disculpas de antemano, porque la verdad es que es No un hay problema. es un poco incómodo no estar aquí con los pañuelos sonándote la nariz, Ay, pobre. y bueno, hay que tirar para adelante. Ujú. Sí, es el tercer cónclave del siglo XXI. Y bueno, en el contexto de un año muy especial, porque para los católicos, para los creyentes católicos, es el año jubilar, que el Papa Francisco en ese sentido estuvo sumamente atinado al proclamar el año de la esperanza, ¿no? Y bueno, sí, realmente el mundo católico está hoy concentrado en oración, es muy importante, ¿no? Es un poco como evocar lo que ocurrió en Pentecostés. En Pentecostés, bueno, no es lo mismo, evidentemente, pero Pentecostés fue el origen de la expansión de la Iglesia, es propiamente cuando nace la Iglesia, ¿no? Y hoy, en cierto modo, nos recuerda aquel día. Nos recuerda porque de forma especial se invoca la presencia del Espíritu Santo para que asista a estos hombres que entran en un clima de oración. Y bueno, en ese sentido, como usted ha señalado, las personas no creyentes a lo mejor lo ven con un poco de escepticismo, ¿no? Pero no hay que olvidar que la dimensión espiritual es fundamental en el creyente, ¿no? Sí, de hecho, Hay una unidad en la persona de alma y cuerpo, entonces es determinante de lo hecho que hoy está son ocurriendo en San Pedro y en la muchos Iglesia. los oyentes que nos apuntan eso, ¿no? Que quizás estamos excediéndonos en la información, pero es información. Además, aquí desde la radio pública también queremos informar y sobre todo dar las claves de lo que puede ocurrir eligiendo a la persona que estamos eligiendo, el pastor y gestor, insistimos, de la Iglesia Católica, pero también a un jefe de Estado. Por eso es importante también para saber si en este caso, no sé si tanto el Espíritu Santo o otros intereses van a cambiar o van a marcar al menos el futuro de la Iglesia, y que la Iglesia efectivamente luego marca la vida de muchas personas y de muchos gobiernos también, no lo olvidemos, Paloma. No lo olvidemos, evidentemente hay intereses, siempre hay intereses desde fuera de la Iglesia y eso se ve a lo largo de toda la historia, ¿no? De hecho, en alguna entrevista, alguna intervención que yo he tenido, les digo a las personas, ¿no? Que en muchos momentos de la historia no fueron precisamente elegidos papas por los cardenales, sino por imperativo de reyes o por imperativo de emperadores, ¿no? Sobre todo la época del medievo fue bastante difícil. Y eso forma parte de la historia del catolicismo. Sin embargo, para el creyente la acción de Dios está por encima, ¿no? Luego, y es verdad lo que usted señala, una cosa es el Estado Vaticano que surge a raíz de los tratados de Letrán en 1999, cuando además gobernaba en Italia Mussolini y le tocó al Papa Pío XI, ¿no? Fue un periodo de casi 50 y tantos años donde la Iglesia tuvo muchas luchas con el gobierno italiano. De hecho, el Papa quedó preso dentro del Vaticano. Una lucha en el sentido de reclamar la independencia que respecto del poder temporal los papas proclamaban, ¿no? Y eso ya por fin se dio a raíz de los tratados de Letrán en 1929. Siempre ha sido una pugna el tema o sea, quiero decir, a partir de los tratados de Letrán es cuando el Vaticano se conforma como Estado. Pero esa es, digamos, la dimensión de árbitro del mundo, la dimensión ética y la dimensión diplomática que el Vaticano lleva a cabo a lo largo y ancho del planeta. Pero luego lo que es más importante para el mundo creyente es la búsqueda de un hombre que confirme en la fe al pueblo católico y sobre todo que siga incidiendo en la necesidad de llevar su mensaje al resto de la humanidad. Porque la Iglesia Católica fundamentalmente tiene claro, y los cardenales sobre todo, que es que Cristo, el mensaje de Jesucristo, que es el enlace, el eje que une a un Dios creador, a un Dios Padre con la humanidad, pasa por Jesucristo. La Iglesia Católica tiene claro que Cristo no vino a unos pocos, sino que vino a toda la humanidad. Y no hay que perder de vista que eso, aunque no se diga mucho, es lo que los cardenales tienen una conciencia clarísima. Y ese objetivo final, que en realidad es el objetivo final de un plan salvador de Dios,
es el que siempre han perseguido todos los papas. Y ahora mismo también lo van a perseguir. Y ahí entran en juego muchos factores que incluso dentro del mundo católico todavía hay personas que no terminan de entender el alcance y la responsabilidad y la importancia que hay desde esa visión sobrenatural, que no es de conquista de poder, sino sobrenatural. Por ejemplo, pasa el tema del ecumenismo, es sumamente importante la búsqueda de la unión de los cristianos, que ya desde el siglo XI comenzó a romperse esa unidad cuando cuando tuvo lugar la división con el mundo ortodoxo, ¿no? Y luego ya pues en el siglo XVI llegó Lutero, el protestantismo y todo lo que ha generado eso en los últimos siglos de división entre la cristiandad. Hoy en día la Iglesia Católica tiene clarísimo que para ser una voz fuerte en el mundo, los cristianos deben volver a unirse. Es algo que no es nada fácil, pero no perdamos de vista que cuando piensen en el hombre estos 133 cardenales que hoy se van a encerrar, uno de los rasgos que tiene que tener con mucha claridad ese pastor es precisamente este punto, de ir avanzando y logrando la unidad de los cristianos, que, insisto, no es fácil, pero es determinante para la sociedad tan fragmentada que hay hoy en día, y sobre todo lo palpamos en Europa. Te hemos escuchado muchas veces, Paloma, mencionar precisamente esto a lo que aludías al final, hablar de estas dos corrientes en la Iglesia Católica, la de, por un lado, quienes quieren mantener la doctrina, magisterio y tradición, y la de quienes entienden que la Iglesia debe ser más mundana y que hay cosas que deben cambiar. ¿Cuál consideras tú, Paloma, que es la más fuerte de estas dos corrientes? Bueno, Esther, antes de nada una aclaración. ¿Sí? Yo resumo dos corrientes, pero hay más. Vale. Lo que pasa es que, digamos que lo resumo para que la gente entienda que lo que nos encontramos en este cónclave, de una manera tan palpable y tan latente y en una proporción tan grande en las distintas visiones que hay de la Iglesia en los cardenales, no lo hemos vivido o no lo hemos visto con tanta claridad en los anteriores cónclaves. Entonces, yo lo resumo en dos, pero realmente sí, digamos hay más, que son dos corrientes las más palpables o las más visibles, ¿no? Exactamente, porque se nota, si uno lee entre líneas las notas de prensa que está emitiendo el Vaticano, todavía hay un fuerte influjo de la visión de la Iglesia de lo que es parte del legado del Papa Francisco. Y es sabido que hay cardenales que en algunos aspectos, todos ellos te lo dicen, y es así, ¿no?, que han estado en obediencia a Francisco, pero no es oculto que algunos cardenales han expresado sus diferencias con mucha libertad, ¿no? Con mucha libertad, con mucha fraternidad, lo que es el vocabulario típico eclesial, pero han mostrado sus diferencias. Y en ese sentido, la cuestión de la sinodalidad es un punto que hay cardenales que consideran que no es tan relevante ni debe ser la forma en la que se trate de ir configurando la forma, el modo en que la Iglesia actúe, ¿no? Digamos que hay unos que te hablan muy claramente de que el mundo necesita conversión y para encontrar la salvación de su alma sin ponderar, o sea, con mucha claridad, que es el mensaje de Jesucristo, y hay otros que quizá enfocan más todo el mensaje de la Iglesia desde la fraternidad humana, y eso dentro del mundo católico no es aceptado. ¿Por qué? Pues porque hay personas, porque los católicos tienen claro que la Iglesia Católica es la verdadera. No quiere decir ni que sea la mejor ni la peor, sino la que tiene la plenitud del mensaje de Jesucristo, que comparte con el resto de confesiones cristianas, ¿no? Hay un punto, Paloma, Eso es importante entenderlo desde la óptica del católico, y por eso procuro explicarlo. Hay un punto, Sí. Paloma, que me encantaría que nos explicara, sobre todo me encantaría saber cuál es tu explicación, porque hemos escuchado mucho esto de que Francisco ha nombrado al 80% del Colegio de Cardenales, pero no todos comparten su estilo e ideología, y es quizá por eso que no esté tan claro que la persona que sea elegida sea alguien, digamos, de su estilo. Sí, absolutamente. Es que dudo mucho. Primero, porque la personalidad de Francisco es única y irrepetible como la de todos y cada uno de nosotros, pero si ponderamos cómo era la personalidad de Benedicto XVI, ¿no? Pues un hombre muy dulce, más humilde, con un peso teológico enorme, otra forma, ¿no? Y el Papa Francisco, pues un hombre mucho más espontáneo, muy preocupado por acercar el mensaje de la Iglesia y hacerlo accesible a la gente, ¿no? A la sociedad de hoy. Son temperamentos distintos. Sin duda nos va a llegar un papa que no tiene nada que ver con Francisco en el temperamento.
Y luego ahí está la disputa. El Papa Francisco, más que ideología, él trajo una visión de la Iglesia que en algunos aspectos ha resultado novedosa, pero en realidad nunca ha dejado de decir el mensaje de la Iglesia. Sin embargo, él, bueno, pues adoptó frases o adoptó vocabulario que lo han hecho como novedoso, pero ha sido lo de siempre, ¿no? Pero es verdad que ha despistado un poco Francisco, porque dentro del mundo católico se ha visto, por ejemplo, tanta propugnación con el cambio climático, que no hay que olvidar que es, bueno, tiene sus sesgos ideológicos. Eso como que queda un poco al margen de lo que debe ser uno de los mensajes principales que emanan del Vaticano, ¿no? Y eso no ha sido bien aceptado por parte del mundo católico o comprendido. Luego la cuestión de la sinodalidad es muy importante, porque ahí es donde hay diferencias entre los cardenales, porque unos ponen la sinodalidad pone el peso en las iglesias locales fundamentalmente, y se corre el riesgo de propiciar que se desvirtúe que la doctrina es solo una y que siempre la autoridad la va a tener el obispo de Roma, el Papa de la Iglesia Católica. Y en Paloma, ese sentido hay suspicacias, ¿no? Sí. Palma, tengo una curiosidad, una perspectiva un punto de vista un poco más mundano. No sé si la Iglesia, a partir de ahora, el nuevo Papa, puede prescindir de lo mediático que ha sido Francisco y también de esa cercanía que ha mostrado y que ha quedado palpable, sobre todo en los funerales y tras su muerte. ¿Puede prescindir en la futura la Iglesia por el camino que tome a partir del nuevo papado de esa figura de cercanía y de mediático? Que no olvidemos que el siglo en el que estamos es lo que toca también. ¿Cómo lo ves? Sí, es muy interesante esto que me pregunta, porque, a ver, hay que distinguir. La Iglesia tiene claro que ya donde estamos y sobre todo invita a hacer uso de las redes sociales, de la tecnología para propiciar la evangelización. Pero es verdad que los cardenales, de hecho, yo en algún editorial que hice publiqué una carta que había escrito un cardenal. Lo que pasa es que no se quiso dar a conocer, lo hizo de forma anónima, donde ponderaba que no era sano, que no era bueno para la Iglesia un papa excesivamente mediático, o bien un papa que estuviera hablando continuamente. Porque al final lo que ha podido propiciar Francisco es que ha sido tan excesivo el lanzamiento de mensajes, su presencia mediática, libros, entrevistas, que no hemos visto con otros papas, bajo la óptica de los cardenales, como que desmerece la figura que debe ser el representante de Cristo, ¿no? Lo que debe ser el Papa. No quiere decir que no sepan que tiene que ser un hombre cercano al mundo, un hombre, pues tenemos el ejemplo en Juan Pablo II, que supuso una auténtica revolución de comunicación, de modos, con los viajes, la personalidad, el carisma que tenía. No quiere decir eso, o sea, no es que digan, no, vamos a escoger a un hombre más retraído, nada que ver. Nada que ver, pero sí es verdad que ellos mismos reclaman menos exposición mediática cuando no es necesario, porque la Iglesia está, según su criterio, según el criterio de los cardenales, para hacer valer su voz en los momentos cruciales e importantes de la humanidad, como por ejemplo ahora, ayer vimos el peligro que hay con lo de India y Pakistán. Uy, que hemos perdido la comunicación. Los cardenales No. emitieron un comunicado conjunto suplicando la paz para el mundo. Estamos en un momento convulso y es incuestionable que ellos tienen claro que la voz del Papa se tiene que oír. Pero otra cosa es que se tenga que oír donde a lo mejor no hace falta. Se tiene que oír cuándo, cómo y Estamos teniendo problemas con esa comunicación con o en Paloma. situaciones concretas de la Iglesia Católica, el Papa debe hablar, ¿no? Y debe ser oído. Paloma, permítame. No sé si se lo he explicado bien. Sí, se ha escuchado. Hemos perdido un poco la comunicación, pero se escuchará bien. Paloma, déjeme tan solo una maldad. No sé qué le parece. Sí, una pequeña maldad, porque me acaba de venir la imagen de Donald Trump con esa vestido de papa. Esa injerencia, no sé si usted cree que puede tener algún tipo de efecto, algún tipo de mensaje. No lo sé, lo digo también desde la absoluta lejanía y desconocimiento, pero sí parece una injerencia bastante gratuita. No sé cómo lo ve en el contexto político en el que estamos actualmente. Y que la política marca mucho, claro. Sí, yo personalmente le veo una absoluta falta de respeto y sobre todo una degradación de lo que debe ser un político. O sea, un político no está para hacer esas payasadas, ¿no? Y más un líder de una de las grandes potencias del mundo. Es triste que eso ocurra, y curiosamente siempre las mofas y las burlas van contra la Iglesia Católica. Sin embargo, yo no he leído estos días ninguna reacción de los cardenales. Quizá alguno haya dicho algo, ¿no? Y debe decirlo. Debe decir que se debe
se debe pedir respeto y sobre todo una institución que es universal, que tiene más de 21 siglos de vida y que ha estado siempre por encima de todos los vaivenes de la humanidad y de los poderes políticos. Al final la que surfea y la que va trascendiendo todo es la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que bueno, es triste y es un ejemplo de la situación política degradante que padecen las sociedades hoy a todos los niveles, en todas partes, ¿no? De corrupción, pues no sé cómo decirlo, de poca categoría, ¿no? No son los hombres de Estado que había antiguamente que sabían estar en su lugar, eso hay que recuperarlo, pero esa recuperación no le corresponde a la Iglesia, le corresponde a la sociedad y a los Pero políticos. Ha sido una vergüenza. de ahí la importancia de que el jefe de Estado que salga de este conclave pues también es el perfil que tenga, ¿no? De hecho, nos llama la atención, Esther, ¿verdad? Buceando en la página de Paloma, los perfiles que han marcado de todos los cardenales, que claro, muchísimos evidentemente desconocidos para la mayoría. En alguna entrevista le he oído hablar muy bien del cardenal Navarro, aunque queda fuera de la quiniela por edad, creo, pero le he oído hablar muy bien de él. ¿Se refiere a François Xavier Bustillo? Sí. Sí. Sí, bueno, a ver, es que primero es joven, segundo lleva año y medio de cardenal. Para mí es un hombre extraordinario. De hecho, tengo unas ganas de entrevistarle porque creo que me dan ganas de irme a Córcega, ¿no? Bueno, es un hombre sumamente completo, muy carismático, conecta de maravilla con la gente joven. Su discurso tiene como esa habilidad, ese don de generar vida y de llegar a la gente del siglo XXI. Y luego, pues también su presencia, ¿no? Yo no sé si mide casi 2 metros, pero como que es un hombre que tiene mucha presencia. Lo veo bastante independiente, sinceramente no sé dónde encajarle, creo que es muy equilibrado, tiene una preparación intelectual desbordante. Y luego es un hombre que expresa que la Iglesia debe ser reparada, muy a lo Francisco de Asís, ¿no? Ha padecido y ha sufrido, ha estado en el comité especial de la Conferencia Episcopal Francesa en el informe que hicieron del tema de los abusos sexuales, que ha sido devastador para la Iglesia Católica, más en unos países que en otros, los efectos, ¿no? que ha producido. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos el tema de los abusos sexuales ha generado casi una especie de complejo en los propios obispos y cardenales porque hubo unas bajas alarmantes en los primeros 10 años, ¿no? de personas que se alejaron de la Iglesia por desconfianza, por la mala gestión y por tanto encubrimiento de los abusos sexuales, ¿no? Y de tantos escándalos. Entonces, en ese sentido, el cardenal Bustillo es un hombre firme, es un hombre equilibrado, es prudente, no es una voz discordante, no, pero es un hombre muy centrado y luego yo creo que tremendamente humanista. Un detalle, por ejemplo, él siendo superior no me acuerdo ahora, Narbona, es que yo no hablo francés, donde él fundó un monasterio durante bastantes años, convocaba todos los años un encuentro con políticos. O sea, tiene una visión de lo que es verdaderamente la voz y la acción de la Iglesia, de tocar todos los sectores sociales, porque a la Iglesia ningún sector le es indiferente. Y el tema de la política, ¿no? El decir, eran discusiones y debates entre una persona religiosa y un político de todos los partidos. Algo que en Francia se puede hacer y aquí en España dudo que se pueda hacer, porque quizá no sea hay menos libertad. No sea papable, pero con ese carisma al que usted hace referencia puede marcar un poco también, haber marcado los debates previos que son tan importantes a lo que es el hecho de la votación en sí, que es lo que vamos a vivir hoy. Lo más importante quizás sea el precónclave, ¿no? Todas esas reuniones previas donde se perfila cuál tiene que ser precisamente el perfil, valga la redundancia, del próximo Papa. Quizá ahí sí que haya tenido influencia, ¿no? ¿Quién sabe? Lo veremos. Sí, sin duda. No olvide, Iñaki, que es que nos encontramos en un conclave con 2 generaciones claramente diferenciadas y hay un buen sector de hombres de 50 y pocos años, 60 y pocos años, que ya son más hijos del siglo XXI que del siglo pasado, ¿no? Entonces, tienen una voz fuerte, son hombres bastante líderes, con una conciencia eclesial y social enorme, muy firmes, valientes, libres, hombres muy libres, y yo creo que perfiles como el de Bustillo, el cardenal Leo de Toronto, que es como muy, muy suave, o Ambongo de África, ¿no? Son hombres que tienen no sé cómo decirlo, un peso específico por la forma en que se expresan y su independencia, que probablemente les habrá sorprendido a más de uno en el Colegio de Cardenales, no tengo duda. Quisiéramos terminar escuchando unas palabras, pues bueno, curiosas que escuchamos a Francisco una vez que ya
fue elegido? Porque hemos hablado de las quinielas, de los posibles nombres, se ha mencionado mucho también al cardenal de Filipinas, al de Ghana, al de Guinea, al cardenal suizo. Bueno, no sabemos si veremos alguno de los que se han mencionado en los medios, en ese balcón con el anuncio de la Habemus Papam, pero recuperamos, como decimos, un corte de Francisco en el que cuenta como anécdota la sorpresa que supuso para él ser elegido. Hasta ese mediodía nada. Y después pasó algo, no sé, en el almuerzo, me pregunta por la salud. Y ya cuando volvimos a la tarde se cocinó el pastel, ¿no? En 2 votaciones se acabó todo, ¿no? O sea que para mí también fue una sorpresa. Bueno, pues ahí escuchamos esa confesión, digamos, que hacía Francisco. Es una muestra más de que, que todo puede hasta el ocurrir. último momento, exactamente. Que la decisión Sí. no sé si tanto en el Espíritu Santo, pero en esas 133 personas sí, ahí está. Ahí está, si me permitís un Sí. recordatorio, en el cónclave de 1903 había un gran favorito que era el secretario de Estado, que era el cardenal Rampolla, no hay que olvidar que ahí fue el veto del Imperio Austrohúngaro y Rampolla, digamos que como buen diplomático estaba un poco por el lado de Francia, ¿no? Tenía mucha influencia de Francia. Y empezó Rampolla arrasando unos cuantos cardenales y Sarto, Giuseppe Sarto, que luego fue San Pío X, empezó con 7 votos. Y al final de todo, bueno, fueron, no recuerdo si 7 escrutinios o unos cuantos más, llegó un momento en que Rampolla llegó a 50 votos y al final terminó en que Sarto 50, Rampolla 10. Se dio la vuelta totalmente, ¿no? Esas cosas pueden ocurrir. Todo puede ocurrir, todo puede ocurrir en el cónclave, que a las 4:30 se encerrarán en la Capilla Sixtina a deliberar, a votar, y a las 7 de la tarde tendremos la primera fumata, veremos de qué color, previsiblemente no será blanca hoy, pero bueno, cualquier cosa puede Y ocurrir. por terminar con un vaticinio, Iñaki, sí. una última pregunta para Es Paloma. que yo no quiero preguntar, fíjate, pues me he ¿Sí? resistido, yo no quiero preguntarle, vamos a hacer una cosa, Esther, como es tan difícil, igual le llamamos a Paloma cuando ya sepamos que... No ¿quieres? quiero candidatos. Es que, joder, es que... No quiero candidatos. Vale. No, solo quiero... Dale, entonces, ¿Cuánto va a venga tú. durar? Quiero decir, se ha Vale. hablado mucho, es que un será conclave breve. histórico, con muchos cardenales, muchos electores. ¿Será breve o será longo, Paloma? ¿Cómo va a ser? Pues mire, yo desde el principio afirmaba, va a ser un cónclave largo. Y largo podemos, si comparamos con los cónclaves del siglo XX, ya a partir de 4 días es un cónclave largo. Pero me rectifico a mí misma, quiero decir, lo que ha ocurrido estos días previos, que no lo sabemos, del conocimiento de los cardenales, probablemente ha ido definiendo los candidatos que ellos mismos tengan, ¿no? O que los grupos presenten, que se llama el tapado. A lo mejor... No digo un conclave corto, pero a lo mejor más corto de lo que yo esperaba. Pero realmente hay que tener en cuenta que la lucha está muy reñida. Ujú, Hay una dialéctica de fondo muy fuerte entre los cardenales. Son muy conscientes del momento histórico de la Iglesia y del mundo. Y bueno, no me atrevo a decir largo, pero sí un detalle. Si después de 13 escrutinios, que es raro llegar a 13 escrutinios, Juan XXIII fue elegido en el 11º, a los 11 escrutinios, después de 13, que son 3 días, al cuarto día se ponen a rezar. Ujú. Se ponen a rezar para que Dios les ayude y para decir, venga, vamos a lograr dar con el hombre adecuado. No me atrevo a decir si largo o corto. Si hoy o mañana tenemos fumata blanca, podemos afirmar que estamos ante un milagro, dada la división que hay en el Colegio de Cardenales. Pero lo previsible es que a partir del cuarto día ya quizá podemos tener un papa. Pero es bueno, verdad no lo sé, ¿eh? que hoy en No lo día, sé. con la sociedad en la que vivimos, en esta sociedad que vivimos, no estamos para esperarnos. Incluso, a pesar de todo este protocolo anacrónico en muchas cosas, ¿no? Que parece impensable que la Iglesia pueda estar tanto tiempo deliberando, ¿no? Que antes o después tendrán que hay mucha O todo impaciencia. lo contrario, Hay mucha Iñaki, impaciencia. Iñaki, todo lo contrario. Sí. Yo creo que, como dicen, las cosas de palacio van despacio, ¿no? Sí. Y aquí no hay que olvidar que aquí hay una dimensión sobrenatural, por mucho que los poderes políticos, los poderes del mundo influyan, y de hecho lo hacen en algunos, no en todos, en algunos cardenales. Le voy a contar una anécdota rapidísima. Un director de cine pidió permiso a unos cartujos para entrar en su monasterio y hacerles una película. Bueno, la respuesta tardó 15 días en llegarle por parte del abad. El hombre se dedicó a rezar y dijo, ya le responderé. 15 años en responderle. 15 años, ¿No? ha dicho 15 días, 15 años. Perdón, 15 años. No, Años. 15 días, no, 15 años. Madre mía. Eso está en una película que se llama El silencio de Dios, si no recuerdo mal, hace unos 15 años más o menos, un director alemán de cine.
Y el hombre lo contaba como diciendo, jamás pude imaginar que iba a tardar 15 años en responderme, pedir permiso para entrar con una cámara. Ujú. Entonces, la Iglesia, si los cardenales se demoran, incluso puede ser buena señal. No hay prisa, porque está en juego algo Se muy juegan mucho, importante. sí, la verdad es que sí. Algo muy De acuerdo. importante. Recordamos, Paloma, que habrá 2 votaciones por la mañana, 2 por la tarde. ¿Y a qué hora debemos estar pendientes de esa chimenea? ¿12 de mediodía y 7 de la tarde? Pues entre las 12:30 y la 1, Sí. la de la mañana, y a las 7 de la tarde la segunda, más o menos, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que son 133 cardenales, se va a demorar un poquito más las votaciones, ¿no? En el último conclave fueron 117, ¿no? Pues el escrutinio y todo todo es muy protocolario, como lo van Ujú. contando, el que recoge en la bandeja, el que se acerca, bueno, es Mm. todo como muy, muy protocolario, como cuenta la película Cónclave. Sí. Más o menos a esa hora. Eso sí, si en un escrutinio logran los 89 votos o Ujú. 88, que todavía no me queda claro cuál es el número de los 2/3, de inmediato tendríamos fumata blanca. Ujú. Pero lo ordinario es que al final de la mañana y al final de la tarde, fumata negra o fumata Y blanca. si a media mañana, media tarde vemos que sale humo de esa chimenea, será blanco sí o sí, antes de esas horas que indicaba Paloma. Exactamente, exactamente. Pues Paloma Girón, ha sido un placer. Si nos lo permite, si tiene un huequito en la agenda, cuando sepamos ya el nombre del cardenal elegido, pues quizá podríamos volver a hablar para que nos marque el perfil, porque ustedes lo saben muy bien, y si no, visiten Cónclave Informa y ahí se van a encontrar con toda esa información. Paloma, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en la radio pública y por aportar información, que es lo que buscamos. El placer es mío. Por supuesto, no dudéis en llamar, que estaré encantada. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Paloma. Esther, es que Buenos ricasco, días. lo vamos a dejar aquí.